Muy buenos días, hermanos, hermanas y amigos. Bienvenidos a este espacio de predicación de la palabra del Señor. Esta mañana tenemos una predicación como título, Nuestra confianza en Dios. Creo que a todos nos ha pasado, hermanos, hermanas, amigos, que cuando transcurre el tiempo y no vemos la respuesta de Dios, surgen muchas preguntas y a veces perdemos la confianza en la provisión maravillosa del Señor. ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Dios no me va a ayudar con esto? ¿Por qué se tarda tanto? O podemos al final concluir, creo que al final todo esto va a salir mal. Hoy es un día, mis hermanos, especial, porque Dios trae un mensaje para nosotros de confianza, de creer en Él, de poner todas, mis hermanos, toda nuestra carga sobre Él y que podamos decirle al Señor esta mañana que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos carga, que Él es el que nos cuida. Y hermanos, hoy más que nunca podemos ver que es difícil confiar en el mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque las personas vivimos en un mundo lleno de mentiras, un mundo, en una sociedad que está basada sobre eso, precisamente sobre la mentira. No importa los medios, la forma, lo importante es lograrlo. Hoy más que nunca es necesario alzar nuestros ojos al cielo, de donde viene todo lo que es bueno para nosotros, hermanos. Y cuando digo esto es porque todos tenemos cosas que pedirle al Señor cada día. Usted tiene cosas, yo tengo cosas. O tal vez usted piensa, usted como pastor, no, usted está bien, usted no tiene. No, hermanos, yo también tengo muchas cosas que pedirle a mi Señor. Tengo que pedirle cosas para confiar en Él. Tengo que pedirle al Señor que aumente mi fe para no flaquear en los momentos duros. Tengo que estarle pidiendo, al igual que usted, al Señor, que Él siempre, mi hermano, mi hermana, mi amigo, esté mirando hacia mí, ayudándome, tomándome de la mano, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque en estos momentos, mis hermanos, donde es tan difícil, donde se ha perdido toda la credibilidad en el ser humano, es cuando nosotros tenemos entonces que acercarnos al Señor. Y cuando nos acercamos a Dios, es para creer, hermanos, que lo que Él tiene para nosotros es bueno. Y yo creo que todos esta mañana tenemos mucho por qué pedir. Hay algunos hermanos que necesitan trabajo, otros tienen en este momento familiares enfermos que están en hospitales, otros tienen personas que necesitan salvación. Todos, hermanos, pues este es el día en que debemos de venir nosotros a la presencia del Señor, venir con gozo delante de Él, venir creyendo, hermanos, que Él es la solución, que Él es el que tiene precisamente el poder para cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Y veamos lo que dice la palabra en Jeremías, en el capítulo 29 y el verso número 11. En la palabra del Señor nos dice ahí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. El Señor nos dice: yo sé lo que yo estoy pensando para usted. No es lo que usted piensa, no es lo que usted cree, es lo que yo estoy pensando, es lo que yo voy a hacer para usted. Y ¿sabe algo? Nos dice el Señor. Vean qué preciosa su palabra. Dice: esto que yo tengo para ustedes no es de mal. No es de mal, sino para darles el fin que esperan, para darles lo que ustedes quieran, para solucionarles sus problemas, para responderles su necesidad, para sanar lo que usted necesita ser sanado. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, para darles el fin que esperan. Y nos dice también la palabra en Santiago, en el capítulo 1 y el verso número 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, de parte de Dios tenemos que estar confiados que de parte de Él, dice la palabra, no recibiremos nunca mal,
pues Él nos ama, Él ama a sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros, pero también Él quiere que nosotros confiemos en Él como el Dios de milagro, como el Dios maravilloso, el Dios todopoderoso, el Dios que puede cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Y si tú tienes esta mañana algo que no has podido cambiar, si tienes una petición delante de Dios, pues puedes venir delante de Él con fe, creyendo en la palabra del Señor, porque Él dice: yo pienso acerca de ustedes cosas buenas para darle lo que ustedes esperan. Gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios siempre, mis hermanos, tiene en sus manos la respuesta y el mejor final. La última palabra la tiene el Señor. Entonces decidamos esta mañana confiar en el poder de Dios, en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Muy fácil a veces es decir: sí, Señor, yo sé que tú tienes el control, pero yo no quiero darle mi vida al Señor. Yo no quiero entregarle ese control al Señor. Yo no quiero darle mi vida para que Él la moldee, para que Él la haga conforme Él quiera hacerlo. Yo no quiero convertirme en ese barro en sus manos para que Él haga lo que Él quiera hacer de mí. Sí, Señor, tienes el control, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, yo voy a seguir pensando como yo quiero, yo voy a seguir esperando según mis fuerzas. Pero la palabra del Señor nos dice esta mañana que hoy nosotros tenemos que venir delante de su presencia, mis hermanos, con la absoluta confianza de que Dios es poderoso, de que Dios es un Dios de milagro, mis hermanos. Y aunque hay muchos que hoy en día están quitándole esa maravillosa perfección al Señor de ser un Dios milagroso, un Dios de sanidad, un Dios que cambia lo imposible para nosotros, Él sí lo hace, su palabra lo dice, su palabra es verdad y su palabra no miente. Y el Señor dice que solo nosotros debemos de creer para poder recibir, hermanos, lo que estamos esperando. Entonces, si estamos viviendo en un mundo tan difícil, es el momento que usted y yo, como hijos de Dios, volvamos nuestros ojos hacia el Creador del mundo, hacia el que tiene toda la autoridad, mis hermanos, para cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Y estamos basándonos esta mañana en la porción en Juan capítulo 5, del verso número 1 al verso 9, en donde nos relata la sanidad que recibió el paralítico de Betesda. Dice la palabra ahí que este hombre tenía mucho tiempo, como lo vamos a ver luego, mis hermanos, y necesitaba ser sanado, tenía una necesidad en su vida. La confianza en Dios nos da paz. La misericordia de Dios es esperanza para el hombre, mis hermanos. Juan capítulo 5 y el verso 1 y 2. Dice la palabra: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Jesús sube a Jerusalén a una fiesta judía. Recordemos que la palabra fiesta indica un encuentro espiritual, ¿verdad? No era de que iba para una pachanga, así una cosa de esas, no. Era una fiesta espiritual. La palabra Betesda significa casa de misericordia y nos recuerda ese amor y misericordia de Dios para con nosotros, sus hijos. La Biblia nos añade entonces, hermanos, que el estanque estaba cerca de las puertas de las ovejas. Por allí entraban las ovejas que eran llevadas al sacrificio que había en el templo. Todo esto nos recuerda, mis hermanos, la misericordia y el amor de Dios que llevó a Jesús como una oveja al matadero, como lo dice la palabra, y también habla de su sacrificio que Él hizo por nosotros. De hecho, nos dice también que habían 5 pórticos y el número 5 en la Biblia representa la gracia de Dios sobre la debilidad humana. Nosotros somos débiles, Dios es poderoso. Nosotros no podemos cambiar las cosas, Dios sí puede cambiarlas, porque Él es todopoderoso. Esta es la misericordia de Dios sobre el hombre necesitado. Muchas veces, hermanos, nuestra confianza está puesta en el lugar o en la persona equivocada.
Dice ahí la palabra en Juan capítulo 5, versos 3 y 4. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Miren, hermanos, en realidad el sanador y salvador es Jesucristo nuestro Señor. Pero a veces nosotros depositamos nuestra confianza en un familiar o un amigo que me va a ayudar, o en una institución, o el dinero que me va a llegar, o en aquel que va a hablar con el gerente para que me den este puesto, o tal cosa. Pero hermanos, nuestra confianza como hijos de Dios no debe estar puestas en las cosas que se ven, sino precisamente en las cosas que provienen de lo alto, como leímos hace un momento, en lo que viene de parte de Dios, porque eso es bueno para nosotros y no es malo. Él no trae nada malo para sus hijos. Jesús es la esperanza, hermanos, hermanas, amigos. Él es la esperanza ante el fracaso humano. Nos sigue diciendo la palabra en Juan capítulo 5, del verso 5 al 7. Había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre llevaba 38 años paralítico. No sabemos si esto se debía, hermanos, a un accidente, a una enfermedad, a una dificultad en el periodo de gestación, en el parto. Eso nosotros no lo sabemos, solo que era paralítico. Después de 38 años, este hombre había vivido ya bajo un manto de culpabilidad, pues para el pensamiento judío, ese hombre había pecado y por eso era la condición que tenía. Como decía antes, ¿verdad? Los padres se comen el ácido y los hijos tienen la dentera, les da el ácido en sus dientes. Pero el Señor vino a cambiar eso y ahora dice que usted y yo daremos cuenta al Señor por nuestros actos, indiferentemente si es mi esposa, si es mi esposo, si es mi hija, si es el hermano, si es el pastor, todos daremos cuenta por separado ante Dios, mis hermanos. Antes no, antes ellos creían que si había un hombre que estaba con una deformidad, ¿era por qué? Porque había pecado, sus padres habían pecado. Muy posiblemente la condición de este hombre era crítica, había procurado su sanidad sin resultados, sus esfuerzos eran estériles, hermanos. Además, estaba solo, pues él expresa, no tengo quien me meta en el estanque. Imaginen ustedes, hermanos, muchos queriendo ser sanados, nadie estaba preocupándose por meter a otro, cada quien veía por sí mismo. Entonces, la condición de vida y la visión del futuro que este hombre era difícil, era oscura, hermanos. Hay personas que espiritualmente no pueden avanzar, no pueden caminar, están atados o están amarrados a algo o a alguien. Son como cadenas o ataduras que durante años, en este caso 38, han afligido la vida y no han experimentado la libertad que Jesús ofrece, mis hermanos. Y muchas veces, después de haber recibido al Señor, muchas veces todavía seguimos atados, todavía tenemos cadenas que tenemos que romperlas en el nombre de Jesús, porque Él vino, y mis hermanos, y Él rompió esas ataduras, Él rompió esas cadenas con su muerte en la cruz del Calvario, y la palabra dice que Él nos hizo verdaderamente libres para que nosotros no estemos nuevamente amarrados, atados, subyugados por el pecado en el cual vivíamos antes de conocerle. Aleluya, gloria sea su nombre. Jesús nos hizo libres, y dice el Salmo número 107 en el verso 13 y 14.
Salmo 107, 13 y 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Gloria sea su nombre. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. O sea que esa prisión, ese pecado en el cual nosotros estábamos antes de conocer a Jesús, fue roto por el poder de Cristo. Todas esas cadenas se rompieron por el poder del Señor. Fueron, hermanos, quitadas de nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, hoy más que nunca, es necesario que usted y yo veamos ese sacrificio, veamos hacia lo alto, veamos al Señor y esperemos en Él, que Él cuida de nosotros, que Él tiene cuidado, hermanos, de nosotros, que Él va a hacer lo que Él quiera en su soberanía, y lo que va a hacer Él es bueno para nosotros, porque la palabra dice que sus pensamientos para usted y para mí son buenos y no de maldad. Gloria sea el nombre de Cristo. Dice la palabra, Él nos sacó de las tinieblas, usted y yo que estamos en tinieblas. Y si tú no le conoces, Cristo también te puede sacar de las tinieblas. Si vienes a Él, si te arrepientes de tu pecado y pides perdón y vienes al Señor, Él te quiere perdonar y Él quiere darte vida también, y Él quiere sanarte y Él quiere hacerte parte de la familia de Dios. Puedes hacerlo creyendo en Jesús. Y si nosotros, hermanos, ya hemos recibido ese regalo precioso de parte de Dios, pues ya no podemos seguir en esas tinieblas, ya no podemos seguir atados al pecado, mis hermanos. Hemos sido libertados con la libertad con que Cristo nos hizo libres. El mundo dice al que sale de la cárcel, puedes salir, ya eres libre, ya pagaste. Pero ese hombre sigue atado a su pecado. Ese hombre sigue atado a las cosas que siempre vivió, mis hermanos. Pero la palabra de Dios dice que Jesús nos hace verdaderamente libres por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso hoy usted y yo, más que nunca, debemos mirar hacia Él. Gloria sea su nombre. Él nos sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, porque usted y yo íbamos hacia una muerte segura sin Cristo. La palabra dice que el que no cree en Jesús es condenado y vivirá una eternidad sin Cristo en el infierno. Por eso debes arrepentirte, debes escuchar la voz de Jesús. Gloria sea su nombre. Él nos sacó de la sombra de muerte para darnos vida, dice la palabra, y para que vivamos abundantemente. Y ese vivir abundantemente, hermano, hermana, amigo, es que cuando nosotros creemos en Jesús, Él va a hacer en lugar de nosotros. Ya no somos nosotros. Él trabaja, Él hace, Él cambia en beneficio de sus hijos. Gloria sea su nombre. Y dice, rompió nuestras prisiones. Esas prisiones donde nosotros estábamos, Él las rompió. Gloria sea el nombre, bendita sea la palabra del Señor. Aleluya sea el nombre de Dios, porque Él es bueno, hermanos. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Mis pensamientos, nos dice el Señor, ¿ha entendido usted la palabra? Mi pensamiento para ustedes son de bien y no de mal, dice el Señor, porque yo quiero que ustedes alcancen todas las cosas que esperan. Pero tienes que confiar en mí. Tienes que confiar que yo soy el mismo Dios poderoso. A veces creemos confiar en Dios y a veces oramos, pero no estamos orando creyendo que Él puede sanar, que Él tiene esa capacidad para hacer ese milagro, mis hermanos. Y sí, Dios tiene el poder de hacer milagros, de sanar. Él tiene el poder de cambiar lo imposible para nuestra mente humana, hermanos. Porque es el Dios todopoderoso que rompió las cadenas y nos sacó de las prisiones donde nosotros estábamos. Otros hermanos están ciegos espiritualmente y no pueden avanzar, no pueden ver para avanzar, no pueden ver cómo o por dónde el enemigo quiere atacar. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, dice, el pueblo perece. Cuando yo no conozco lo que la palabra me dice a mí, cuando yo no estoy empapándome de ella, cuando yo no veo las advertencias que están en ella, cuando yo no veo lo que Dios me está ofreciendo, no voy a ver al diablo cuando él me va a atacar, mi hermano y mi hermana, no lo voy a ver.
porque no estoy preparado, porque no estoy yendo a la palabra del Señor. Y entonces, mis hermanos, Él va a atacarme por donde Él quiera. Pero cuando yo estoy preparado, cuando soy un soldado del Señor, cuando tengo toda la armadura de Dios puesta en mí, y cuando su palabra dice que es la espada que rompe, que penetra, que entra hasta lo más profundo, que discierne los pensamientos nuestros, esa es nuestra razón de vida, hermanos. Vamos a estar preparados, vamos a estar listos y vamos a ver por dónde el enemigo nos quiere atacar y vamos a sellar esa parte con la ayuda de Dios para que no tenga oportunidad en usted y en mí. La Biblia nos dice, cuando Jesús lo vio al paralítico, este hombre esperaba un ángel, pero quien llega es el mismo Señor Jesucristo. Nada más imaginemos, hermanos, qué precioso esto, ¿verdad? Él esperaba un ángel que movía las aguas y llega precisamente el Hijo de Dios, el sanador, el obrador de milagros, el Dios poderoso, mis hermanos. Y Él le pregunta, ¿quieres ser sano? Podemos pensar que la pregunta era ilógica, pero Jesús lo hace para ver su grado de fe y esperanza. Pues a veces hay quienes con el tiempo pierden la fe y la esperanza en Dios y dejan de creer en el milagro, dejan de creer en ese Dios todopoderoso, hermanos. Y ya oramos a un Dios que está ahí, sí, pero que yo estoy seguro que al final no va a suceder nada. Y Dios dice, yo no he cambiado, yo soy el mismo Dios. Dada la situación del hombre, la pregunta pareciera un tanto también ridícula, ¿verdad? ¿Qué enfermo no desea ser sano? Sin embargo, la pregunta, mis hermanos del Señor, no es tan pueril como parece. O sea, no es tan infantil. Puesto que este individuo necesitaba confrontar la realidad. Hay millones que con desesperación buscan su sanidad, buscan escapar de su dilema personal, de los problemas, del vacío de su alma, y sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. Por eso el Señor le preguntó al paralítico si deseaba ser sano. Él quería escucharlo de su boca. Camina en la palabra del Señor. El Señor le indica, mis hermanos, 3 acciones a este hombre que él debe hacer. Levántate, toma tu lecho y anda. Vemos entonces que él tenía que hacer algo. No solo es confiar en el poder de Dios, no es solo confiar, mis hermanos, en lo que Dios va a hacer, porque a veces pensamos que con solo que yo piense, ya Dios lo está haciendo. Muchos lo dicen así, ya el Señor conoce mi pensamiento, ya el Señor sabe lo que yo necesito, Él sabe lo que yo quiero, entonces ¿para qué se lo voy a pedir, hermanos? No. Dios quiere escucharlo de nuestra boca. Dios quiere que hablemos con Él. Por eso le preguntó a este hombre que si quería ser sano. Toma tu lecho, anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Tenemos que hacer algo también. Debemos avanzar en su dirección. El Señor no lo hizo por él. Este hombre tenía que hacer también su parte. Entonces no le dejemos todo al Señor. También hagamos lo que nos corresponde. Depositemos nuestra confianza en Él. ¿Cuál es tu petición hoy delante de Dios? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué tienes? ¿Qué has estado pidiendo al Señor? Yo tengo mis peticiones. Como su pastor, yo tengo mis peticiones delante de Dios. Yo te pregunto, ¿cuáles son las tuyas? Bueno, hagamos, dice el Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que yo te conteste? ¿Quieres que yo te lleve a darte lo que tú quieres? ¿Quieres recibir de mí? Bueno, levántate, haz las obras que tengas que hacer y camina. Y camina, dice el Señor. Nosotros también, hermanos, tenemos que hacer para que el Señor mueva su mano poderosa en nosotros.
En la palabra que Jesús usó, podemos ver varias cosas. Levántate. Quizás sea una palabra de Dios para nosotros hoy. Tal vez debemos levantarnos ¿de qué? De la derrota. Tal vez algunos hemos perdido nuestra confianza en el Señor. Quizás estamos ahí caídos. Quizás estamos orando, pero no creyendo mucho, hermanos. El Señor nos dice hoy, levántate, levántate, levántate. A lo mejor hay también pereza espiritual. Levántate, nos dice el Señor hoy. Y le dice a este hombre, anda, ya no debía estar más allí postrado. Era el tiempo de avanzar, era tiempo de caminar hacia el propósito de Dios con él, hermanos. Ya cuando Jesús nos levantó, nos sacó de donde estábamos, cambió nuestras vestiduras, perdonó nuestro pecado. El Señor dice, bueno, ahora sí camina, ya no te quedes ahí, ya no sigas siendo un niño, ¿verdad? Ya tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que hacer la obra para la cual yo te saqué de donde estabas, para la cual yo te sané, para la cual hice lo que hice por ti. Tienes que caminar, tienes que andar, dice el Señor a nosotros. Es hora de andar, caminar hacia el propósito de Dios con nosotros. Ya no nos excusemos más en los demás o en las circunstancias, o en los miedos y fracasos del pasado. Debemos ir hacia el Señor con fe, pues Él cuida de nosotros, mis hermanos. Como dice el canto, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Y la palabra de Dios nos dice que el que mora al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que está, el que anda con el Señor, el que camina con el Señor, morará bajo su sombra y estará esa sombra sobre nosotros cuidándonos, como la gallina cuida sus polluelos. Pedro estaba cansado de echar la red, había pescado toda la noche y no había sacado nada, pero cuando Jesús le dice, echa la red de nuevo, él dice, en tu palabra lo haré. Y sacaron muchos peces. Eso es andar, eso es caminar, eso es hacer para que Dios mueva su mano, mis hermanos, por nosotros. Es creer en que Dios puede hacerlo. Que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Confiar en Dios y depositar todas nuestras preocupaciones en Él. Es muy interesante la última frase que nos añade el Espíritu Santo de Dios en la palabra. Y era el día de reposo aquel día. Pues nos hace ver entonces, hermanos, que el afán y la angustia no provocan los milagros de Dios. La confianza y la fe en Él sí mueve la mano de Dios. Ese milagro ocurrió en el día de reposo. Cuando logramos depositar en sus manos las preocupaciones, las cargas, los problemas, el Señor se encarga de todo, hermana y hermano. Cree en el Señor. Y como Él lo hace, nadie mejor lo puede hacer, porque lo hace bien para nosotros, sus hijos. Concluimos entonces esta mañana, el Señor hará grandes cosas y maravillas para sus hijos. De esto Dios espera fe y perseverancia. Levantándonos, caminando, creyendo en el Señor, mis hermanos. Que Él está con nosotros, depositando nuestra confianza en Él. ¿Cuál es tu petición? Te pregunto una vez más. ¿Cuál es tu petición delante de Dios? Vamos a pedirle al Señor esta mañana, si tú tienes alguna persona enferma, vamos a orar a Dios por una sanidad, por un milagro, hermanos. Creyendo en Él, creyendo en lo que la palabra nos dijo al principio, que los pensamientos que Dios tiene para usted y para mí son pensamientos de bien y no de mal. Necesitamos un trabajo, vamos a pedirle al Señor también por un trabajo. Necesitamos que el Señor cambie cosas en nuestra vida para poder avanzar. Vamos a pedirle al Señor también en oración.
Todo aquello que pidamos, dice el Señor, y Él ve las cosas para agradar, para bendecir su nombre, Él nos las concede, porque son para bien de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que Él piensa es para bien suyo y para bien mío. Vamos a orar al Señor esta mañana. Vamos a pedirle con fe, hermanos. No haga caso al que le diga que no, el Señor no lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Dios es Dios de milagros, hermano. Es un Dios de sanidad. Él puede. Él puede. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios, poderoso, sanador, que así como sanó a este hombre con 38 años de parálisis, también puede sanar no solamente al que nosotros estemos pidiendo por sanidad física, sino que también puede sanar tu alma. Puede sanar tu alma. Oramos al Señor. Si tienes algo que dárselo al Señor, dáselo esta mañana. Entrégalo en sus manos. Dile al Señor, tómalo, Señor, aquí está. Yo sé que lo que tú vas a hacer es para bien mío. Señor, yo he tratado, no he podido, Señor, pero aquí vengo. Decir como Pedro, Señor, toda la noche he tratado, no he sacado nada, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y Dios obrará milagro en la vida de nosotros. Oramos a Dios. Oh Padre de la gloria, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque eres maravilloso. Porque eres Dios bueno con nosotros. Porque tu misericordia no tiene comparación. Y son nuevas para nosotros, como dice el salmista. Cada día son nuevas tus misericordias, oh Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias esta mañana. Señor, yo sé que todos tenemos esta mañana cosas que pedirte a ti. Sabemos, Señor, que muchas veces nuestra fe ha flaqueado. Algunas veces hemos perdido el ánimo. Algunas veces nuestra fe ha faltado. Pero esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia para entregarte a ti todas las cosas en las cuales nosotros hemos fallado, Señor. Y recurrimos a ti porque eres el Dios perfecto, el Dios que no falla, el Dios que todo lo hace bien, nuestro Dios. A ti te damos, Señor, todas las cosas esta mañana. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad, Señor, que tú me has dado como tu siervo. Yo oro por los enfermos, Señor, que hay esta mañana. Señor, y en tu nombre precioso, declaro que tú eres Dios de milagros. Eres Dios, Señor, sanador. Y que vas a hacer, Señor, tu voluntad en tus hijos para honra y gloria de tu nombre. Lo confesamos con fe, Señor, esta mañana. Tú eres Dios, Señor. Oro también, Señor, por los que están enfermos espiritualmente, por los que se han enfriado, Señor, que han conocido tu palabra y hoy están fríos. Oro, Señor, por los que necesitan conocerte también como tu Salvador personal, para que puedan tener una oportunidad de recibirte, Señor, de ser parte de tu familia. Estoy orando, Señor, en acción de gracias a tu nombre, porque eres Dios maravilloso, Señor, poderoso, porque tú nos sacaste de las tinieblas, mi Jesús. Tú nos sacaste, Señor, del camino de muerte. Tú rompiste las ataduras que el diablo tenía, Señor, sobre nuestra vida. Y hoy somos libres en el nombre tuyo, Señor. Hemos sido libres con la sanidad, Señor, que tenemos, con la libertad que tenemos, con todo el poder que hemos recibido por tu palabra preciosa. Señor, a ti sea honra y gloria.
Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Yo estoy seguro, Señor, que tú obrarás en mis hermanos conforme tu voluntad, Señor. Por todo aquel que está haciendo esta oración, Señor, tú vas a obrar según sea tu voluntad, Señor. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú eres Dios todopoderoso. Tú harás y tú puedes cambiar lo imposible de parte de nosotros. Esta mañana te damos gracias por tu palabra, por este mensaje, Señor, que impacte la vida de nosotros y que haga cambios, Señor, en nuestra vida para mejorar, para acercarnos más a ti, Señor, para que nuestra fe crezca, para que nuestro deseo por la palabra tuya crezca, para que nuestro deseo por orar crezca, Señor, y ya no sigamos postrados como este hombre estaba, sino que ya estemos de pie, Señor, delante de ti y podamos andar, Señor, hacia lo que tú nos has llamado a hacer. Alabado sea el nombre tuyo, Señor. Gracias en el nombre tuyo que es sobre todo nombre. Te damos las gracias. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, hermanas. Dios les bendiga y su palabra también sea bendita esta mañana. Bendiciones.